Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 63 del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy, esta es la última clase de las auroras. Y aquí se termina el OA10 de las auroras, que fue honestamente bastante largo, de la clase 46 a la clase 50. De la clase 52 a la clase 63 fueron 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Fueron 12 clases de las auroras. 12 clases. Esta es la última clase del OA10. OA10, objetivo 12. Resumir todo lo antes visto sobre las auroras que tiene que ver con la eyección de masas coronales, el campo magnético, la ionosfera, la magnetosfera, los top 20 mejores países, las auroras planetarias, las desventajas de las auroras y el resumen de todo lo visto. Dado que tu solicitud actual es un resumen de todo sobre lo visto de las auroras y un corto resumen, y previamente preguntarte sobre los mejores países para ver auroras, el campo magnético, las desventajas de las auroras, eyecciones de masa coronal, de auroras planetarias, la ionosfera y la magnetosfera y otros temas, entiendo que buscas un resumen muy completo pero conciso de todos los aspectos tratados sobre las auroras en relación directa con temas como meteoritos, cometas o minería, salvo para aclarar diferencias si es necesario. Esta respuesta proporcionará un resumen detallado de los temas discutidos: definición, formación, magnetosfera, ionosfera, eyección de masas coronal, desventajas, campo magnético, consecuencias de su ausencia y mejores países, seguido de un corto resumen basado en datos científicos actualizados hasta agosto de 2025. Incluiré un gráfico para resumir visualmente los puntos claves. Si deseas la bla 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 bla, más detalles o aclarar términos como bla 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 o bla bla bla, por favor indícalos. Ok. ¿Qué? Es que esta es la última clase de las auroras. ¿Y sabes cuántas clases de auroras ya enseñé? 12 clases. 12. Y ahora después toca la clase 64, que es la primera clase de LOA 11. Donde empieza con el concepto de lunas. Resumen detallado de las auroras. 1. Definición e información de las auroras. ¿Qué son? Las auroras boreales y australes en la Tierra, planetarias en otros cuerpos, son fenómenos luminosos en la atmósfera superior a aproximadamente 80-500 kilómetros, causados por partículas cargadas de electrones y protones, de aproximadamente entre 1 a 100 keV del viento solar, y aproximadamente a una velocidad de aproximadamente entre 400 a 1000 kilómetros por segundo. Hay acciones de masa coronal, CMES, con una masa de materia de entre 10 elevada a 15 y 10 elevada a 17 kilogramos, que excitan gases atmosféricos emitiendo luz en longitudes de ondas visibles en la Tierra de color verde y rojo, aproximadamente entre 1 a 10 kr. Ultravioleta UV aproximadamente 80 a 160 nanómetros en Júpiter, aproximadamente 100 kr, o infrarrojo o IR en Saturno, aproximadamente 10 a 100 kr. Formación. Las partículas son canalizadas por el campo magnético aproximadamente entre 0.3 y 0.6 Gauss en la Tierra, a través de la magnetosfera de aproximadamente a una distancia de entre 10 a 60.000 kilómetros de la Tierra. Hacia los polos aproximadamente entre 60 a 75 grados, entre 60 y 75 grados de latitud, donde chocan con gases en la ionosfera. Oxígeno verde aproximadamente 100 a 150 kilómetros, de color rojo. Aproximadamente 200 a 300 kilómetros, nitrógeno de color azul púrpura, aproximadamente 80 a 150 kilómetros. En planetas como Marte sin campo magnético global, las auroras son difusas, aproximadamente entre 0.1 a 1 kr.
en color ultravioleta de un verde raro, según la misión MAVEN de 2014 a 2025 que enseñé en la clase 60. Ahora, pero eso no enseñé en la clase, espera, yo creo que en la clase 56 enseñé eso, en lo de las misiones. ¿Por qué hasta la 63? Wow, ya pasaron 7 clases. Ya pasaron 7 clases desde que enseñé lo que tiene que ver con las misiones. Wow, pasa rápido el tiempo. Datos, misiones como Juno en Júpiter de 2016 a 2025, Cassini de Saturno de 1997 a 2017 y Voyager 2 para Urano y Neptuno en 1986 y 1989 respectivamente, han estudiado auroras planetarias. 2. Magnetosfera. Definición: región entre 10 a 60.000 kilómetros en la Tierra dominada por el campo magnético que desvía aproximadamente el 99% del viento solar y protege la atmósfera de radiación de llamaradas solares o eyección de masa coronales. Estructura: choque de acto aproximadamente entre 10 a 15 RE, que es radios terrestres, entre 60.000 a 90.000 kilómetros. Magnetopausa aproximadamente entre 8 a 12 radios terrestres. Cinturones de Van Allen aproximadamente entre 1 a 6 RE. Y cola magnética aproximadamente entre 100 a 1000 RE. Para que entiendan, la cola magnética puede estar aproximadamente entre 60.000 kilómetros hasta la más externa, a incluso millones de kilómetros, que es incluso más que la Luna, por cierto. En Júpiter aproximadamente entre 20 a 100 radios jovianos, o sea, aproximadamente entre 1.4 a 7 millones de kilómetros. Es impulsada por plasma de la luna Io con aproximadamente 1000 kilogramos por segundo. Rol en auroras, canaliza partículas hacia los polos, formando óvalos aurorales, aproximadamente entre 60 a 75 grados de latitud. Sin magnetosfera, por ejemplo, Marte, las auroras son difusas, o sea, no se notan, no se pueden ver bien porque son como muy borrosas. Datos como la misión Cluster y la misión Temis, respectivamente de Cluster de 2000 a 2025 y de Temis de 2007 a 2025, han estudiado la magnetosfera terrestre. 3. Ionosfera. Definición: capa atmosférica aproximadamente entre 50.000 kilómetros ionizada por radiación solar ultravioleta y rayos X, con densidad de electrones aproximadamente de una masa de entre 10 elevada a 4 a 10 elevada a 6 electrones por centímetro cúbico en densidad de electrones, cantidad de electrones. Capas D aproximadamente entre 50 a 90 kilómetros, capa E de 90 a 150 kilómetros, capa F1 aproximadamente entre 150 y 250 kilómetros y capa F2 desde 250 hasta 1000 kilómetros. Rol en auroras, región donde las partículas excitan gases produciendo auroras aproximadamente entre 80 a 500 kilómetros. También refleja ondas de radio HF entre 3 a 30 megahercios. Hercios es una unidad de medida de frecuencia, por ejemplo. Por ejemplo, la frecuencia de este vídeo puede ser hasta máximo 40 hercios, por ejemplo, hipotéticamente. Que de hecho en la vida real sería demasiado fuerte, honestamente. Datos. Cosmic 2006 a 2025 y la misión de MSP de 1990 a 2025 miran la ionosfera terrestre. La misión MAVEN estudia la de Marte. 4. Eyección de masa coronal o CMS que enseñé en la clase número 58. Lo enseñé. Definición: erupciones de plasma magnetizado con una materia de entre 10 elevada a 16 al 10 elevada a 17 kilogramos a una velocidad de aproximadamente entre 100 a 3000 kilómetros por segundo desde la corona solar, que es dentro de la fotosfera, a una temperatura de entre 1 a 2 millones de grados Celsius desencadenadas por reconexiones magnéticas. Impacto: causa tormentas geomagnéticas con KP menor a 5, intensificando auroras en la Tierra con aproximadamente 10 kr en latitudes bajas como Júpiter, pero comparado a Júpiter con aproximadamente 100 kr. Ejemplo: la CME de mayo de 2024 produjo auroras visibles en México aproximadamente 50 grados al norte. O sea, así. 5. Desventajas de las auroras. Impactos tecnológicos.
Satélites, daños por partículas que pueden costar entre 100 a 500 millones de dólares por satélite. GPS, errores de posicionamiento entre 1 a 10 millones de 1 a 10 metros, aproximadamente entre 1 a 10 millones de dólares por evento. Redes eléctricas sobrecargas por corrientes inducidas, aproximadamente entre 10 a 100 millones de dólares, por ejemplo, como el gran apagón de Quebec en 1989. Radio HF, interrupciones entre 100.000 a 1 millón de dólares, para que entiendan. Riesgos operativos, radiación en vuelos polares entre 0.01 a 0.1 MSB, que eso ya es mucho. Porque, por ejemplo, la Tierra en un par de millones de años, y eso de miles de millones de años, podría tener hasta 0.7 MSB de radiación, hasta entre 0.3 a 0.5 MSB de radiación. En cambio, Marte, que tiene 0.7 por día, por cada radiación cósmica del universo. Retrasos en aproximadamente $50.000 por vuelo desviado. Retrasos en misiones espaciales entre 1 a 10 millones de dólares por día. Observación. Nubes y luz solar dificultan la visibilidad, aproximadamente 30% de eventos opacados según Aurora Alerts. Otros planetas. En Júpiter y Marte las auroras indican riesgo para sondas, aproximadamente entre 10 a 100 millones de dólares. 6. Campo magnético. Definición. Región generada por corrientes eléctricas, por ejemplo, efecto dínamo en el núcleo terrestre, aproximadamente entre 2.900 a 5.100 kilómetros de profundidad, o aproximadamente 0.3 a 0.6 Gauss. Rol. Forma la magnetosfera, protege la atmósfera y canaliza partículas para auroras. Intensidad Júpiter aproximadamente 4.3 Gauss, Saturno 0.2, Urano 0.23, Neptuno 0.14 Gauss y Marte 0 Gauss. Y la de la Tierra es 0.45, siendo el segundo planeta con el campo magnético más fuerte, básicamente. Datos como la misión SWARM del 2013 al 2025, la misión Juno de 2016 al 2025 y la misión MAVEN de 2014 a 2025 miden los campos magnéticos. 7. Consecuencias de no. Consecuencias de no. Consecuencias de no tener de no tener campo magnético. Erosión atmosférica, pérdida de entre 10 a 100 kilogramos por segundo, similar a Marte, que perdió de 0.6 kPa actual versus 100 kPa hace aproximadamente 4.000 millones de años. Metabilidad a largo plazo entre 10 elevado a 6 a 10 elevado a 9 años. 10 elevado a 6 años es 1 millón de años y 10 elevado a 9 años son 1 billón de años, o sea, 1.000 millones de años, básicamente. Radiación aumento a 0.5 MSV por día versus 0.01 MSV por día actual. Riesgos para la vida, aproximadamente 1% aumento de cáncer por 100 MSV. Auroras. Difusas y débiles, aproximadamente 0.1 a 1 kR como Marte, no óvalos polares, tecnología. Daños severos a satélites, aproximadamente 100 a 500 millones de dólares. GPS entre 10 a 100 millones. Y redes eléctricas entre 1 a 10 millones, entre 1 a 10.000 millones por evento. Datos MAVEN y Curiosity. 2012 a 2025 muestran efectos en Marte. 8 auroras en otros planetas. Júpiter, auroras ultravioletas, aproximadamente 100 kR, brillantes con manchas de las lunas de Io y Europa, de aproximadamente 1.000 a 2.000 kilómetros, según la misión Juno. Saturno, auroras ultravioleta e infrarrojo, aproximadamente entre 10 a 100 kR, óvalos polares de aproximadamente 500 a 1.000 kilómetros, según Cassini. Urano y Neptuno, auroras ultravioleta débiles, aproximadamente de 1 a 10 kR, difusas por campos inclinados entre aproximadamente 59 grados para Urano y 47 grados según
para Neptuno según la misión Voyager 2 de 1986 y 1989. Marte. Auroras ultravioletas de color verde aproximadamente entre 0.1 y 1 kr, difusas en campos locales según MAVEN. Visibilidad ultravioleta dominante en gigantes gaseosos invisibles sin filtro. Marte permite verdes raras desde la superficie. 9. Misiones relacionadas. La Tierra, la misión Temis, ESI, Azure, Giraffe, Awesome, DMSP, POES y Cluster. Temis del 2007-2025 para las subtormentas, ESI de 2025 para los electrojets, Azure 2019 para la ionosfera, Giraffe 2025 auroras pulsantes, Awesome 2025 subtormentas, DMSP, POES y Cluster. Planetas: Juno, Júpiter, Cassini, Saturno, Voyager 2, Urano y Neptuno, MAVEN, Mars Express Marte, Hubble, Júpiter, Saturno y Urano y Punch el viento solar. 10. Mejores países para ver auroras. Top 20. Noruega, Tromsø, 100% de probabilidad en 3 noches. Canadá, Yellowknife, aproximadamente 95%. Islanda, Jökulsárlón, aproximadamente 100%. Suecia, Visco, aproximadamente 88%. Finlandia, Rovaniemi, Groenlandia, Kangerlussuaq, aproximadamente 90%. Alaska, Fairbanks, aproximadamente 80%. Rusia, Murmansk, Escocia, Orkney, Dinamarca, Islas Feroe, Nueva Zelanda, Stewart Islas, Australia, Tasmania, Chile, Patagonia, Argentina, Ushuaia, Irlanda, Donegal, Antártida, Suecia, Svalbard, Groenlandia, Nuuk, Reino Unido, Shetland y Estonia, Saaremaa. Temporada hemisferio norte, septiembre, marzo, sur. Temporada hemisferio norte, septiembre, marzo, sur, marzo, septiembre. Máximo solar 2025. Mejora visibilidad en latitudes bajas entre 50 y 60 grados en el norte y sur. Corto resumen. Las auroras son luces en la ionosfera aproximadamente 80 a 500 kilómetros causadas por partículas solares canalizadas por el campo magnético aproximadamente entre 0.3 a 0.6 Gauss. A través de la magnetosfera entre 10 a 60.000 kilómetros en la Tierra producen colores visibles de verde rojo, aproximadamente de 1 a 10 kr en Júpiter, Saturno ultravioleta aproximadamente entre 10 a 100 kr, en Marte difusa entre 0.1 a 1 kr, las MS aproximadamente con una masa de entre 10 elevada a 15 a 10 elevada a 17 kilogramos, intensifican auroras pero causan daños tecnológicos aproximadamente 1 a 500 millones y riesgo de radiación aproximadamente 0.1 MSV por tiempo. Sin campo magnético, la Tierra perdería su atmósfera, aproximadamente 10 elevado a 100 kilogramos por segundo perdería. Enfrentaría radiación aproximadamente 0.5 MSV por día. Y auroras difusas, mejores países: Noruega, Canadá, Islandia, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Alaska. Y para auroras australes, Nueva Zelanda, Australia, Chile. Misiones como Temis, Juno, MAVEN estudian auroras. Ahora toca el último gráfico de LOA 10. Un aplauso, por favor, que nos ayude mucho. Gráfico, aspectos claves de las auroras. Para resumir los puntos claves, aquí está un gráfico de barras. Ok. Miren este grafiquito tan bonito. Miren. Este azul representa la Tierra, auroras de KR, magnitud aproximadamente 1. Este Júpiter, auroras KR, magnitud aproximadamente 100. Este amarillo es Marte, magnitud en KR aproximadamente 0.1 para las auroras. Este es CMS, frecuencia por día, aproximadamente magnitud 2. Y radiación sin campo magnético por MSV por día, aproximadamente magnitud 0.5. Ok. Explicación. Compara la intensidad de auroras, la Tierra aproximadamente 1 kr, Júpiter aproximadamente 100 kr, Marte aproximadamente 0.1 kr, frecuencia de SMS aproximadamente 2 por día en 2025 y radiación sin campo magnético aproximadamente 0.5 MSV por día.
Conclusión. Las auroras son fenómenos luminosos causados por partículas solares en la ionosfera guiadas por el campo magnético y la magnetosfera. En la Tierra son visibles aproximadamente 1 a 10 kr verde-rojo. En Júpiter, Saturno ultravioleta aproximadamente 10 a 100 kr. En Marte difusas entre 0.1 a 1 kr. Las MS intensifican las auroras pero dañan tecnología aproximadamente con precio entre 1 a 500 millones de dólares. Sin campo magnético, la Tierra perdería su atmósfera y enfrentaría radiación de aproximadamente 0.5 MSB por día. Los mejores países para ver auroras son Noruega, Canadá. Está cerrado. Ya lo cerré. Canadá, Islandia y Nueva Zelanda con alta probabilidad, aproximadamente 80-100% en 2025. Misiones como Temis, Juno y Maven han avanzado el conocimiento de estos fenómenos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este objetivo de aprendizaje. Nos vemos ahora en la clase 64 con un nuevo objetivo de aprendizaje y nuevo tema de enseñanza. Adiós. Los quiero.